¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Siempre han estado con ellos. No les han dejado solos ni un minuto. Como nos decían los mandos, son nuestros soldados, nunca les dejamos solos, nunca los vamos a dejar atrás. En todo momento han estado con ellos, acompañándoles, guardando por su dignidad, por su respeto, orando cuando sabían que eran personas creyentes. Es lo que hemos podido hacer. Lo hemos hecho de corazón. Que las familias sepan que no les olvidaremos. Nuestro recuerdo, nuestro cariño, nuestra oración para todos ellos. Gracias. Muy buenas noches. Emocionante discurso el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el cierre del Palacio de Hielo como morgue. No se han ido solos, los militares estuvieron con ellos. Otro símbolo más de que los datos mejoran por días, de que ya no es necesaria esta morgue donde llegan los que no han podido superarlo. Desgraciadamente en Navarra hoy hemos superado los 400 muertos. Son 4 más en las últimas 24 horas. Sobre los positivos activos, actualmente hay 3.241, son 3 menos que ayer. Buenas noticias también en la UCI, donde hay 50 pacientes, 2 menos, y optimismo también en los curados, 1.316, 126 más que ayer. Se han confirmado 127 nuevos casos en Navarra, que supone un incremento del 2,6 sobre el total de casos acumulado hasta ayer. Pero también es cierto que este aumento puede estar relacionado con el número de pruebas realizadas. Esta que ven ha sido la evolución. El día 22 de marzo, justo hace un mes, se hicieron 274 pruebas. El día 27 se hicieron 179 más, hasta las 453. Y ya entrado el mes de abril, el día 1, pasamos a 485. Y el incremento en los análisis se hace patente a partir de entonces, porque el 8 de abril, hace ya 2 semanas, se hicieron 561. Hoy se ha llegado al máximo, ya lo ven, 694 test. Nos fijamos ahora en la incidencia que el virus está teniendo en nuestra comunidad y lo vamos a hacer por zonas básicas de salud. Los colores oscuros es la mayor incidencia, señalan dónde hemos encontrado más número de casos por cada 1.000 habitantes. Estas son las que tienen más de 10 casos, con 24 Azpilagaña, el barrio de Azpilagaña y Artajona, 22 Tafalla, 16 Cintruénigo, 14 el barrio de San Juan de Pamplona. Seguimos con el pueblo de Aoiz, con 12, el segundo Ensanche de Pamplona, con 11, igual que Burlada y los 10 de Sangüesa. En cualquier caso, tenemos ahora que hablarles también de la situación que tenemos ahora mismo en las residencias. Venimos contándoles los datos desde las últimas horas y hoy hemos vuelto a actualizar la información. Con prudencia, pero parece que empieza a haber motivos para la esperanza en las residencias de personas mayores en Navarra. El dato más positivo es el de las 81 personas que han sido dadas de alta, además de que no haya habido nuevos contagios en los últimos días. Con cautela se empieza a poner freno al contagio en los centros. Sin embargo, no debemos bajar la guardia. Pero en nuestra comunidad han fallecido 512 personas de las 5.835 residentes que hay en total. 182 son muertes confirmadas por coronavirus, 181 han fallecido teniendo síntomas compatibles con el COVID-19. En Navarra ya se ha hecho la prueba a todas las personas residentes con síntomas. Se han realizado 2.150 PCRs y test rápidos 2.087. Y esas pruebas han dado como resultado 846 casos positivos. 791 han permanecido en las residencias, 55 han tenido que ser hospitalizados.
489 profesionales están de baja debido al virus y 39 de las 71 residencias en Navarra han conseguido no tener ningún contagio. En los centros de personas con discapacidad en Navarra hay 9 muertes confirmadas por COVID-19. Los casos positivos son 82, 77 han permanecido en el centro y 5 han tenido que ser hospitalizados. Hay 82 profesionales de baja. Sanidad asegura que se seguirá haciendo la prueba a todas las personas que trabajan en estos centros y en las residencias de mayores. Pues seguimos hablando de los fallecidos en las residencias, porque son sin duda una de las caras trágicas de esta pandemia, que deja también otro drama, el que los que mueren solos en sus domicilios desgraciadamente protagonizan. Resulta que hoy un equipo de Navarra Televisión que se encontraba en el centro de la capital navarra ha sido importuno testigo del dispositivo de Policía, Cruz Roja y bomberos en domicilio en el que, por desgracia, según hemos podido saber, había fallecido una persona mayor con coronavirus. Precisamente sobre los fallecimientos por coronavirus, el portavoz del Gobierno foral, Javier Remírez, ha anunciado que en las próximas semanas se va a atender las peticiones de luto oficial por las víctimas de esta pandemia. También ha resaltado la labor diaria de los profesionales esenciales. Todas las víctimas están en nuestra memoria en un escenario de homenaje que se plasmará en los próximos días, seguramente en la próxima sesión de Gobierno, de cara a encontrar la mejor manera pues para escenificar, en este caso, pues nuestro recuerdo, nuestro homenaje a las víctimas. El Gobierno de Navarra, que sigue recuperando las mascarillas defectuosas que distribuyó Sanidad. De momento se han retirado más de 44.000 unidades del Servicio Navarro de Salud que estaban en distintos almacenes sin utilizar. Todavía quedan por apartar más de 3.000. Y por cierto que Sanidad ha fijado el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas, que costarán poco menos de €1. El objetivo de esta medida es evitar un coste desproporcionado. Por el momento es el único precio que se ha regulado, aunque desde el Gobierno avisan que se va a estudiar fijarlo en otros productos como guantes o geles hidroalcohólicos en el caso de que se produzcan nuevos abusos. Y ahora pues les vamos a contar cómo funciona una desinfección sin líquido ni trapo, porque se produce a través de rayos UVA. Es una máquina pionera en España con la que se limpia de coronavirus hasta el último rincón de los hospitales. Se utiliza en la Clínica Universidad de Navarra, tanto aquí como en Madrid, y puede desinfectar la habitación en tan solo 5 minutos. Esta técnica de limpieza ultravioleta también se utiliza en los hospitales para eliminar de gérmenes los equipos de uso habitual entre pacientes y parte del material médico. Todos nos aseguramos la destrucción de todo tipo de virus y de bacterias, incluso de esporas, en el caso de la torre ultravioleta, que es la que más se está utilizando ahora últimamente. Y nos vamos a fijar ahora en los datos del resto del país, que vuelven a sufrir una ligera subida con 435 fallecidos más. Hemos superado la barrera de los 21.700. Los casos positivos también repuntan con más de 4.000, lo que suman ya más de 208.000 contagiados desde el inicio de la pandemia. El dato, como siempre, reconfortante, el de los curados, más de 85.900 personas. El número incrementado de test, de pruebas que se están realizando, están recogiendo casos que estaban con sintomatología leve, que hace solamente 10 o 15 días no llegaban a diagnosticarse nunca, ahora sí que se están diagnosticando. Y esos representan hoy casi la mitad de los nuevos casos. Los que son comparables a las cifras de hace una semana son la otra mitad, lo que es una cifra que desde el punto de vista de la evolución de la epidemia implica claramente que la evolución es la correcta y que además... David Ezpeleta, neurólogo y secretario de la Sociedad Española de Neurología. Muy buenas noches. Hola, buenas noches.
Se ha publicado ya el primer manual del mundo para neurólogos ante el COVID. ¿Qué incidencia tiene este virus y cuál es la necesidad precisamente de ese primer manual? Bueno, hemos hecho este manual pues pensando en los neurólogos y lo hemos hecho ahora pues porque es cuando hacía falta realmente. No hemos corrido mucho, pero hemos recopilado la suficiente información como para hacer prácticamente un libro de texto. El ánimo inicial era pues poder orientar a los neurólogos en otras formas de manifestarse el virus, aparte de las respiratorias, que es la más frecuente. David, en 4 meses que lleva el virus de una manera conocida, sabemos de su existencia desde hace 4 meses, ¿qué es lo más importante que habéis encontrado en la investigación? Lo que hemos hecho, aparte del libro, hemos hecho un registro que hemos puesto a disposición de los socios de la Sociedad Española de Neurología, de tal manera que aquel neurólogo que atendía algún caso con una manifestación neurológica pues lo ha reportado, ¿no? Y ahora tenemos alrededor de 140 casos. Entonces nos hemos dado cuenta como de tres hechos, ¿no? Por un lado, habría manifestaciones frecuentes, como puede ser el dolor de cabeza o el dolor muscular, que son inespecíficas y que corresponden pues, a la inflamación inicial de la infección viral, como puede ser una gripe. Luego habría un grupo de manifestaciones de complicaciones ya más serias, pero estas se darían en los enfermos más graves. Estamos hablando de ictus, de encefalopatías y tal. Afortunadamente esto, si se extrapola a la población general, pues sería muy poco frecuente, pero en el enfermo grave es más frecuente. Y en tercer lugar, habría una manifestación que nos llamó la atención enseguida, que es la pérdida de olfato y de gusto, y esto al parecer es bastante frecuente y además se da en los días iniciales de la infección. Con lo cual, en este manual, todos los colegas vuestros de profesión que de alguna manera se estén enfrentando a esos primeros casos, realmente es una base sobre la que poder trabajar a la velocidad del rayo, porque la investigación está yendo a una marcha impresionante. Sí, la velocidad a la que se publican los artículos es tremenda. Prácticamente nos llegan referencias nuevas de nuestro campo, ya no digamos de las demás, 1 o 2 al día. Incluso se están publicando muchos artículos en fase preprint, es decir, antes de publicarse y antes de haber pasado la revisión por pares. En el manual también hacéis referencia al manejo de las principales complicaciones neurológicas, como la que nos hablabas, pero también habláis de los medicamentos que se están utilizando ahora mismo para combatir el virus. Sí, los medicamentos que se usan para combatir el virus per se no tienen mucha neurotoxicidad, pero cuando se combinan con los fármacos que utilizamos habitualmente en la mayoría de las enfermedades neurológicas, puede haber complicaciones como prolongación del intervalo QT y otro tipo de manifestación de origen cardiovascular. De manera que hay un capítulo específicamente dedicado a esto, donde cruzamos todos por categorías de enfermedad neurológica con los fármacos que se utilizan en la COVID, con unos códigos que facilitan al clínico simplemente de forma visual cuáles son las combinaciones seguras y cuáles las que hay que evitar. David, como neurólogo, como profesional de la medicina, este virus, cuando te tengas que enfrentar a él, ¿cómo lo vas a mirar? ¿Cómo te vas a presentar realmente? Es un virus nuevo. Entonces, la forma en la que nos enfrentamos a él cuando atendemos a un paciente es con suma cautela, tanto por cuestiones de seguridad nuestras y suyas, como por la información que le podemos dar en relación con las manifestaciones de nuestro ámbito, en este caso neurológicas, que todavía no son bien conocidas. Luego, bueno, pues como todos los virus nuevos, pues contemplamos manifestaciones y complicaciones actuales y luego, después de la infección, sabemos que pueden pasar algún tipo de manifestación. Bueno, pues también estamos atentos a eso, esperamos que sea poco frecuente y que esto quede en una pesadilla, en un mal sueño, pero bueno, hay que estar muy vigilantes. ¿Creéis que, por ejemplo, en esos casos de los que hablabas antes, el ictus o las crisis epilépticas, realmente puede haber una evolución a peor del propio enfermo en este aspecto? Esperamos que no. Jugamos un poco con la ventaja de lo que pasó después de las otras infecciones por coronavirus, por ejemplo el SARS de 2002 o el MERS de 2012. Sí se sabe que
todas las infecciones víricas, no solamente los coronavirus, sino por otros virus habituales, pueden tener complicaciones tardías, después de días, semanas o incluso meses, relacionadas con cambios en la inmunidad. Pero bueno, esto no ha sido tampoco la tónica con los otros coronavirus y esperamos que con este es posible que haya algún paciente. Va a ser muy difícil encontrar una relación realmente causal. Habrá muchas pseudorelaciones y relaciones casuales y no causales, pero alguna habrá, desde luego, algún paciente que tenga alguna complicación post-COVID-19, pero esperamos, todos deseamos que sean lo menos frecuentes posibles. Muy bien, David, pues muchísimas gracias, mucha suerte y que apuréis al máximo esa investigación, que al final será la sociedad quien os lo agradezca. Gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Muchas gracias. Bueno, pues después de la polémica generada, Pedro Sánchez lo ha confirmado hoy. Los niños y niñas podrán salir a la calle a partir de este domingo. Podrán salir a pasear, pero no ha detallado todavía las condiciones. Y tras las deliberaciones de las autoridades sanitarias y las de infancia, los menores podrán dar paseos controlados. Desde estas bases, a partir del próximo domingo, día 26 de abril, fecha de inicio de la nueva prórroga, proponemos permitir a los menores de 14 años poder acompañar a un adulto responsable de su cuidado cuando éste realice alguna actividad permitida durante el estado de alarma, y para los paseos de los menores se aprobará una orden al amparo de la habilitación que el Ministerio de Sanidad tiene conferida por el Real Decreto del estado de alarma. El anuncio lo hacía el presidente del Gobierno el sábado por la noche. A partir del 27 de abril, el Gobierno de España tomará medidas de alivio para el desconfinamiento, si me permiten la expresión, de nuestros más pequeños, para que puedan salir a la calle. Era algo tan reclamado y esperado que los niños y niñas no dudaron en celebrarlo. ¡Sí! ¡Quiero salir a la calle! Así podemos tomar el sol y salir a correr al aire libre. También las familias que veían así algo de luz al final del túnel. Creo que les va a venir genial a todos. Pero la alegría duró poco. Ayer martes al mediodía la portavoz del Gobierno de Sánchez decía esto. Estos menores de 14 años podrán acompañar al adulto con el que habitualmente conviven en desplazamientos para ir, por ejemplo, al supermercado, a la farmacia o a las entidades financieras. Y la indignación de las familias se expresó como una cascada de críticas en los grupos de WhatsApp y redes sociales, también en forma de cacerolada. Es algo totalmente irrisorio. Me parece un poco indignante. No ir a establecimientos porque es un punto de contagio muy grande. Unas críticas a las que se sumaron todos los partidos de la oposición. Así que solo unas horas más tarde al Gobierno no le quedaba otra que hacer esto, y lo hizo a través del ministro de Sanidad. Este próximo fin de semana emitiré una orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos. Dice ella que no es una rectificación, sino una decisión aprobada en el marco de sus facultades como ministro de Sanidad, pero no tenemos más detalles. Las condiciones concretas las dará el Gobierno los próximos días. Pues en los próximos días se darán más detalles sobre cómo serán esos paseos, como el tiempo que van a poder durar o la distancia máxima de la que podrán alejarse de sus casas. Sobre esta medida, desde el Gobierno de Navarra afirman que era una de sus reivindicaciones. La decisión final creemos que entra dentro del marco que el Gobierno de Navarra lo consideraba más adecuado. De hecho, el Gobierno de Navarra, a lo largo del día de ayer, pues también transmitió una serie de reflexiones, en este caso, a representantes del Gobierno de la Nación. La decisión que finalmente se va a tomar, al parecer, y que falta concretar los detalles, es la decisión en la cual el Gobierno de Navarra se siente plenamente cómodo. Pues sí, vamos a esperar a ver exactamente en qué queda esto, porque ahora mismo hay encima de la mesa muchos documentos. El propio Gobierno en su seno está debatiendo si puede ser un adulto acompañado por 3 niños, si puede salir a dar un paseo entre media hora, 1 hora, en fin, hay muchas cuestiones encima de la mesa y esperemos que en las próximas horas sepamos exactamente de qué podemos hablar ante esas ganas que desde luego los más pequeños tienen, pero también sus padres. Bien, por lo demás, nos vamos hasta las Cortes, porque allí en el Congreso, desde primera hora de esta mañana, se ha debatido sobre la tercera prórroga del estado de alarma, lo que comenzó con un apoyo unánime
Pues esta vez se ha puesto encima de la mesa también la posibilidad de que hubiera un rechazo de 62 diputados. La oposición ha elevado el tono de crítica al Gobierno por la gestión de esta crisis. Pedro Sánchez ha asegurado que habrá más rectificaciones por parte del Gobierno en los próximos meses a medida que se alivien las condiciones del estado de alarma. El presidente apela a una gobernanza compartida y ha defendido la necesidad de extender el estado de alarma. Considero imprescindible prorrogar el estado de alarma porque tenemos que ser extremadamente cautelosos en esta fase. El confinamiento general no se levantará hasta que estemos de verdad preparados para ello, porque no vamos a correr ningún riesgo que nos traiga de vuelta hasta la dolorosa situación que hemos vivido. Desde la oposición, las críticas han ido dirigidas a la mala gestión por parte del Gobierno y esa falta de libertad de opinión que han denunciado varios grupos políticos. Además, piden que se haga autocrítica. 34 días después de asumir el mando único, con el estado de alarma, su Gobierno ha reconocido que no sabe a ciencia cierta cuántos españoles han muerto por culpa del COVID-19. ¿Ustedes no reconocen que se ha podido hacer algo mejor? ¿Por qué ustedes no piden disculpas por sus errores? Es un Gobierno instalado en la improvisación permanente, en el error constante, y que está dando una sensación a los españoles de ser más un grupo de amateurs malavenidos. Tenemos derecho a hablar. Tenemos derecho a hablar en esta tribuna, tenemos derecho a hablar en la calle y tenemos derecho a hablar en las redes sociales. ¿Les guste a ustedes o no? En su respuesta, Sánchez asegura que los datos que facilita el Gobierno son rigurosos y se muestra sorprendido de que le acusen de falta de claridad desde algunos partidos políticos. Ser rigurosos en este punto, señorías, no banalizarlo, no frivolizar, no utilizarlo como arma arrojadiza contra el Gobierno, que lo que está haciendo, gracias al estado de alarma, es precisamente salvar vidas. Usted, señora Abascal, que no permitía a medios de comunicación que consideraba usted ajenos a su partido la no entrada en actos públicos, en ruedas de prensa. Por su parte, Ciudadanos ha dicho que el Gobierno sigue contando con su apoyo, aunque no sin condiciones. La mano que le ofrecí hace 15 días sigue tendida, con mayor lealtad que la de muchos de sus socios de Gobierno, pero es una mano exigente que le va a pedir responsabilidades. Antes de la votación para la prórroga del estado de alarma, se han desestimado las propuestas de distintas formaciones políticas para introducir cambios en el propio estado de alarma, con los votos en contra del PSOE y Unidas Podemos. Pues en esta crisis provocada por el coronavirus, la mirada está puesta en el ámbito sanitario, pero también, como les venimos contando casi desde el principio de la pandemia, desde lo económico. Tras la sesión del Gobierno foral, la consejera de Hacienda, Elma Saiz, ha anunciado que nuestra comunidad ha recaudado 990 millones de euros en el primer trimestre de este año. Esta cifra supone una reducción de casi el 2% con respecto al mismo periodo del año pasado, que se debe a los ajustes fiscales por el estado de materia de impuestos indirectos. Saiz ha insistido en que estas cifras son anteriores al estallido de la crisis sanitaria. Con todo, por ahora no se plantean recortes ni reabrir la negociación de los presupuestos, como ya anunció en este programa. En el escenario del Gobierno de Navarra no se contempla, como plantea la pregunta, el hacer recortes. El cuadro macroeconómico se ha visto alterado de una manera brusca, pero indudablemente los presupuestos son un instrumento con una fortaleza muy importante y no nos estamos planteando en este momento abrir ninguna nueva negociación presupuestaria, precisamente porque contamos con ese instrumento. Estaremos también muy pendientes de cómo queda la declaración de la renta, que parece, y todo va a indicar, que probablemente será sin atención presencial. Por lo demás, el Parlamento de Navarra ha aprobado, como saben, por unanimidad las ayudas directas a los autónomos, que van de entre los 700 a los 2.200 euros en el caso de un descenso de la facturación del 70-75% con respecto al último semestre o el cese de la actividad. Unas medidas bienvenidas para los autónomos a los que les inunda la incertidumbre. Persianas bajadas, negocios cerrados y actividad económica prácticamente nula. Pocos se libran. Ante esta delicada situación, los autónomos acogen de buen grado las medidas aprobadas ayer en el Parlamento foral. Los autónomos se encuentran en estos momentos en una situación límite y en un momento como el actual, de ahogo financiero por la falta de ingreso, que nos ayuden a seguir en pie
durante el estado de alarma y al finalizar el mismo, con unas ayudas directas cuyo trámite burocrático va a ser ágil, es de agradecer en un momento en que la incertidumbre es el protagonista de nuestro futuro profesional. Entendemos que son medidas que favorecen pues que autónomos que están pensando en dejarlo, pues por lo menos tengan un pequeño colchón económico pues para poder pagar esa cuota, ese alquiler a fin de mes, y desde luego que son bienvenidos. Medidas a corto plazo que palían pero no acaban con la incertidumbre dentro de un sector que mira más allá al día después y las consecuencias de esta crisis. Preocupa cómo quedará el bolsillo de los consumidores y además preocupa el miedo y el cambio de costumbres que pueden producirse al finalizar el estado de alarma. Muchos son los autónomos que, teniendo empleados a su cargo, nos están mostrando ya su inquietud y que están considerando que tal vez tengan que reducir su plantilla. Sino que todos aquellos sectores que estén teniendo pues una bonanza económica y tengan poder de hacer cosas, que no dejen de hacerlas, que consuman, que viajen, que inviertan el dinero, pero es la única forma que vamos a colaborar para que esta economía deje de estar estancada, ¿no? El próximo miércoles se aprobará la extensión de estas medidas a los autónomos del sector agrario considerado como esencial. El coste de ambas será de alrededor de 25 millones de euros. Pues precisamente Lorenzo Amor, el presidente de ATA, ha pedido al ministro Escrivá que la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos se prolongue, sobre todo para ayudar a los sectores que van a tener más dificultades durante la fase de desescalada. Hemos trasladado una serie de propuestas que tienen que ver con ese desconfinamiento, esa desescalada. Por ejemplo, prolongar los ERTE, que la incorporación de los trabajadores en ERTE sea conforme a la demanda, que se pueda establecer una tarifa plana para que aquellos autónomos que ahora se incorporan, pues la cotización a la Seguridad Social no sea un problema, y extender el cese de actividad a aquellas actividades que desgraciadamente van a tardar más tiempo en reincorporarse. Creemos importante también rebajar al 40% el índice de caída de actividad. Y una cosa más, antes de salir a los aplausos, el conjunto del sistema educativo está muy pendiente de cómo va a afectar a los alumnos esta crisis sanitaria. Desde el Departamento de Educación van a publicar las instrucciones para el tercer trimestre con los posibles escenarios que puedan darse a lo largo de las próximas semanas. El volver o no a los centros de forma presencial se va a basar en criterios de salud pública. El consejero de Educación, Carlos Jimeno, ha explicado que sí que habrá continuidad entre un curso y otro. Y sobre los alumnos de segundo de bachillerato, estas han sido sus palabras. Va a haber pruebas extraordinarias tanto de recuperación como titulación. Es una cuestión que está contemplada. La Universidad Pública de Navarra, que tiene con el Departamento de Educación de cara a la EBAU, y que haya todas las certezas posibles, toda la información que se pueda establecer para determinar una prueba con las mayores garantías, una vez que ya sabemos que se va a tener más opcionalidad y se va a poder acceder a los temarios y a los contenidos abordados. Pues a un minuto de las 8 de la tarde, nosotros paramos, salimos a la ventana, aplaudimos y volvemos enseguida. Les venimos contando ya desde hace 3 días todas las dudas que están encima de la mesa sobre la situación del cuidado de los huertos, si pueden o no ir los agricultores a realizar sus labores de cultivo. Bueno, pues este tema se ha colado también en la tribuna del Congreso. El diputado navarro Sergio Sayas ha pedido al Gobierno central que improvise menos en este asunto. Hay mucha gente en Navarra para la cual los huertos es un medio de subsistencia también. Y es incomprensible que el Gobierno deje ir a hacer unas tareas sí y otras no, unos días a la semana sí y otros no, cuando realmente si hay un sitio donde nadie se puede contagiar es un huerto, porque la distancia social está absolutamente garantizada. Pues desde la Secretaría General de la Delegación de Gobierno se ha decretado a los municipios de Navarra nuevas instrucciones a la hora de poder acceder a las huertas de autoconsumo. Ya no se podrá acudir a las que estén situadas en segundas residencias o a las huertas de recreo.
La delegación del Gobierno de Navarra ha ordenado nuevas medidas para trabajar en huertos de autoconsumo. Según las últimas instrucciones recibidas por el Ministerio del Interior, a partir de ahora solo estará permitido trabajar en los huertos donde el consumo del producto sea imprescindible para la subsistencia. Se podrá acudir a las que estén en el municipio de residencia o en el inmediatamente limítrofe, pero no está autorizado el desplazamiento a los huertos de recreo o las situadas en segundas residencias. Aumenta la incertidumbre en un sector importante en la comunidad foral, donde trabajan personas como Agustina. Ella es la primera búlgara que vino a Navarra hace ya 22 años para cultivar la tierra. Pues sí, por más o menos estoy preparada con formación, pero sentido es yo misma cómo me sentir, porque definitivamente el campo produce, dar comida y todo, pero fondo de esto tiene mucha preocupación. El estado de alarma ha provocado numerosas pérdidas en el sector agrícola. De lechuga tiramos casi 9.000, de borraja como 1.000 kilos. La cancelación en julio de los Sanfermines aumenta las dudas. Estoy preocupada cuánto va a pasar San Fermín, a otra fiesta, y se nota como Semana Santa, para mí y para mi hijo con mucho trabajo. Pero ellos, a pesar de todo, no pierden la esperanza. Para todo huerterano mucha suerte y que no tira nada, que seguimos adelante si podemos. Iván Flamarique, coordinador de los huertos de ocio de Aranzadi, muy buenas noches. Hola, buenas tardes. Iván, a estas horas y en este día, ¿tenéis ya muy claro dónde se puede y dónde no se puede llegar? Bueno, pues la verdad, como decíais en la introducción, las normas no son muy claras y apelan a cuestiones que son bastante ambiguas, ¿no? Como la economía de supervivencia o de subsistencia o que afecte a la economía familiar, ¿no? Entonces, no tenemos muy claro cómo van a interpretar estas normas los cuerpos de policía. Entonces, la incertidumbre es total y nos gustaría pues, tener un poquito más de certeza. ¿Vosotros habéis recibido directamente el documento de la delegación? ¿Habéis tenido acceso a él? Sí, nosotros estamos en comunicación directa con la delegación del Gobierno. Nos ha ido transmitiendo las diferentes indicaciones que se le han transmitido desde el Ministerio del Interior. Y bueno, pues de las dudas que nosotros les planteamos, ellos nos han respondido con estas últimas indicaciones, ¿no? Pero que no despejan la duda de los hortelanos de si pueden realmente ya comenzar con las labores o todavía tienen que esperar más tiempo. ¿Cuáles pueden ser los principales problemas que los usuarios se pueden encontrar? Bueno, los principales problemas, sobre todo, es el miedo a ser multados. O sea, no saber si se está haciendo una actividad lícita o no. Sobre todo por la frustración que genera saber que estás en un sitio que no hay peligro de contagio, ¿no? Que no hay un peligro real. Entonces, en cuanto a cultivos, estamos ya en época que ha pasado la temporada de sembrar patata, hay que sembrar cebolla en los meses marzo-abril y ahora llega toda la huerta de verano, ¿no? Entonces, si no se cambian las normas que están ahora vigentes, tenemos riesgo de que se pierda la huerta de verano. Por ejemplo, en ese documento se recoge que como máximo uno se pueda desplazar hasta 2 días máximo a la semana. ¿Eso es suficiente precisamente para esto que comentas? Bueno, pues eso depende de cada caso. La huerta, el trabajo en la huerta no es como en una oficina o una fábrica. Realmente tú empiezas y no sabes cuándo vas a acabar la tarea, ¿no? Hay que quitar hierbas, hay que mover la tierra. Nos parece tomar medidas en ese sentido que es un poco limitar las posibilidades, sobre todo cuando no hay un riesgo real, ¿no? Insisto, yo creo que 4 horas por semana depende de los casos, pero tal vez no sea suficiente para llevar ahora las tareas de la huerta. Puede ser también un poco aplicar el sentido común en cuestiones, por ejemplo, de que no se pueda uno desplazar a las huertas de recreo o a las huertas de la segunda residencia. Sí, bueno, eso es una de las dudas que también nos planteamos, ¿no? O sea, ¿qué se considera como huerta de recreo? Segunda residencia, en el caso de las huertas de Aranzadi, no sería un problema porque todos los adjudicatarios de las huertas son empadronados en Pamplona, con lo cual no está ese caso, no hay una segunda residencia. Pero no sabemos cómo se interpreta una huerta de recreo, sobre todo si hablamos de huertas que no son profesionales
pues entendemos que todas las huertas producen verdura, ¿no? No entendemos ese criterio. Y por último, el hecho de que de manera individual solamente pueda ser ese desplazamiento, evitando de cualquier manera coincidir con otras personas. Perdona, el sonido llega un poco regular, no sé si me puedes repetir la pregunta. Sí, te decía que uno de los puntos que recoge precisamente ese documento es que el desplazamiento deba ser de manera individual y sin interactuar con otras personas. Sí, bueno, creo lo que te entiendo, perdona por el sonido, interactuar con otras personas, nosotros mantenemos, o es lo que transmitimos, y es el espíritu de todos los hortelanos, de mantener las normas de higiene y de distanciamiento social. Entonces, el hecho de poder trabajar la huerta individualmente o poder desplazarse individualmente es algo que no generaría ningún problema. Y además es un compromiso con la salud de todos, ¿no? En ese sentido no habría problema para cumplir esas exigencias. Muy bien, Iván, pues muchísimas gracias por tu tiempo y esperemos que la regulación se clarifique lo antes posible y entre unos y otros, sobre todo, apliquemos el sentido común por salvaguardar nuestra salud. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, pues vamos a hablar también de otro tipo de lugares que también han generado muchas dudas. Navarra ha remitido a las entidades locales un protocolo con las recomendaciones de higiene para prevenir la transmisión del coronavirus en los mercadillos. Y la distancia mínima entre puestos será de al menos 6 metros frontalmente y 4 entre los laterales. El espacio mínimo respecto a los clientes será de 2 metros y en todo momento los agentes de la autoridad velarán para que se respeten estas normas. El albergue municipal Jesús y María, ubicado en la calle Compañía de Pamplona, acoge en estos momentos a 34 personas, todas ellas transeúntes, que debido a la crisis sanitaria no pueden permanecer en las calles. La alcaldesa en funciones, la alcaldesa de Pamplona, Ana Elizalde, y la concejala María Caballero han visitado las instalaciones para conocer el servicio que presta y las necesidades de los residentes. Que teníamos que dar una respuesta a las personas que no tienen hogar y que no podían seguir por la calle. Entonces, bueno, pues este recurso, que es habitualmente albergue de peregrinos, que también esa actividad pues estaba ya cancelada, pues nos ocurrió que podía ser transformado pues de una manera ágil. No solo es el hecho del alojamiento, sino de que tengan la oportunidad también de desarrollar distintas actividades. 24 horas después de que se hiciera oficial la cancelación de los Sanfermines, hemos recorrido algunas calles del centro de Pamplona. No hay cambios aparentes en la ciudad, pero la ciudadanía sí siente cierta desazón. Aseguran que no habrá Sanfermines como tal, pero que lo van a celebrar a su manera. San Fermín es lo más importante. Más ayer cuando fue el mazazo gordo, ¿no? Que ya te lo suponías, ¿no? Y que no iba a haber San Fermín, ya te lo supones, pero cuando te lo dicen ya de manera oficial, te quedas un poco plof, ¿no? San Fermín es San Fermín, es como si sería la mayor fiesta de Navarra. ¡Pamploneses! Desde lo alto y para llegar más arriba, el 6 de julio desde aquí se anuncia el comienzo de los Sanfermines. Un día después de su cancelación oficial, amanecía la plaza vacía, una imagen que se repetirá esa fecha tan señalada para todos los navarros y navarras. La cuenta atrás sigue en pie, sigue restando días para la llegada de los Sanfermines, porque aunque no se vayan a celebrar de manera oficial, hay cosas con las que el coronavirus no va a poder. Hombre, pues yo considero que aunque los Sanfermines oficialmente no sean, siempre será la fecha del 6 al 14 de julio, ¿no? Y la gente tiene ese sentimiento. Me preguntaba la gente si iba a cambiar lo de la cuenta y yo decía que no. La cuenta el 6 de julio a las 12 estará a cero y el 14 de julio volverá a descontar para el 2021, ¿no? Este año las pancartas no recorrerán estas calles, colgarán de balcones, los pañuelos se anudarán a cuellos y barrotes. Sarasate no espera la tómbola, los corrales no esperan toros, las calles ni antideslizantes ni tampoco el paso de las alpargatas. Pero los gigantes y cabezudos siguen custodiando calles. En Pamplona se sigue apuntando en una dirección, la curva sigue doblada y los encierros están en pausa. Porque Pamplona lleva los Sanfermines en el ADN de la ciudad. Porque el que lleva los Sanfermines los lleva en el corazón. Para el 6 de julio ya falta menos. Miguel Izu, escritor, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Me alegro mucho de verte, aunque sea de manera virtual, y charlar sobre algo que amamos los dos, que son las fiestas de San Fermín, Miguel. Perdón, no te acabo de oír bien. Mira, vamos a entrar directamente en materia porque en tus textos hemos encontrado cómo el santo las fiestas se han tenido también que enfrentar de alguna manera a pandemias a lo largo de los siglos. ¿Qué tenemos que saber de esta historia reciente? Sí, es curioso que ha habido a lo largo de la historia muchas epidemias y bueno, tan graves como esta que estamos conociendo en estos momentos, ¿no? Pero esta va a ser la primera vez que una epidemia puede con los Sanfermines. Sí que es cierto que muchas veces se han suspendido los Sanfermines, pero siempre ha sido por guerras o por hechos similares, ¿no? Pero nunca hasta ahora por una epidemia. Lo que sí que había hecho había sido resistir por lo menos al menos dos. Perdón, es que no me llega el sonido. Sí, Miguel, te decía que lo que sí sabemos es que San Fermín ha resistido por lo menos dos pandemias. Sí, efectivamente, sí. Bueno, dos en el siglo XIX, que fueron dos de cólera morbo asiático, bueno, que también se extendieron por todo el mundo, hubo miles de muertos en los años 1855 y 1885, ¿no? Y entonces en Pamplona sí que se llegó a debatir la posibilidad de no celebrar los Sanfermines, pero al final se acabaron celebrando. Claro, hay que ponerse en aquella época que venía mucha menos gente en los Sanfermines porque también los medios de transporte eran otros, ¿no? Y luego también en el siglo XX estuvo la famosa gripe española de 1918, que también causó miles de muertos, que también afectó a Pamplona, pero no impidió la celebración de los Sanfermines, sobre todo porque cuando entró con más fuerza en Navarra fue en el otoño de 1918, mucho menos en la primavera y el verano, y por eso los Sanfermines se pudieron celebrar con normalidad. Y luego, bueno, pues ya no ha habido una epidemia, digamos, de la importancia de estas que estoy citando hasta esta que estamos conociendo en estos momentos. Pero sí que es verdad que esa segunda epidemia de cólera de la que nos hablas, creo que la de 1855, sí que afectó de lleno a Pamplona, sí que se debatió en aquel momento la probable suspensión, pero continuó. Pero es que estamos hablando de más de 13.000 muertos en Navarra. Sí, claro, es que tenemos que ponernos en aquella época, ¿no? No había los medios que contamos hoy. Bueno, en aquella época es que realmente ni siquiera sabían qué era el cólera. Estaban todavía discutiendo si se transmitía por el aire, si era un bichito. En realidad es que ni siquiera lo sabían y no tenían ninguna forma de protegerse, ¿no? Porque ya fue muy a finales del siglo XIX cuando avanza la medicina para identificar ya que las enfermedades infecciosas vienen pues, por un virus, por una bacteria y tal, ¿no? Con lo cual, cuando llegaban aquellas epidemias, pues lo único que podían hacer es esperar a ver cuánta gente moría y cuánta gente se recuperaba, ¿no? Bueno, hoy pues ya tenemos otros medios y entonces las epidemias no causan tantos muertos, aunque esta en particular, bueno, pues es una epidemia de las más peligrosas porque en este momento tampoco tenemos un remedio, no tenemos una vacuna, pero bueno, sí que tenemos bueno, pues unos sistemas sanitarios que pueden evitar que la mortalidad sea tan alta como era en otras épocas. No hubo fiestas entre 1808 y entre 1814 por la ocupación francesa, pero has podido buscar las crónicas en las que se cuenta cómo se retoman las fiestas después de una guerra de esas características? No, o sea, no hay apenas crónicas en esa época porque todavía no había prensa. Sí que ya más adelantando el siglo XIX empieza a haber prensa local y entonces, bueno, pues no tenemos de primera mano
digamos, una crónica como ya tenemos, bueno, pues finales del siglo XIX o todo el siglo XX, que bueno, podemos ir y ver lo que cuenta la gente muy en particular, ¿no? Entonces, bueno, nos imaginamos que en aquella época también estaban más acostumbrados. Nosotros estamos bien acostumbrados ahora a no tener guerras, ¿no? En muchos años, pero claro, en aquella época es que prácticamente iban encadenando unas guerras con otras, con lo cual lo de estar algunos años sin poder celebrar fiestas se lo tomarían con bastante más normalidad. Desde luego, donde sí que hemos encontrado ya esa normalidad a la vuelta, por ejemplo, de la guerra civil, que mucha gente estaría, desde luego, con ganas de recuperar la cultura más local, la tradición que, desde luego, reunía y volvía a reunir a esas familias que habían quedado pues, prácticamente todas tocadas por todos los sitios. Sí, bueno, ahí hacemos bastante más en detalle, ¿no? Cuando el año 1939 se vuelven a celebrar los Sanfermines, bueno, pues por un lado digamos que sí se sabe, bueno, es que había muchas ganas, evidentemente, ¿no? Después de la guerra de recobrar la normalidad. También hay que decir, es una normalidad un poco sui generis, ¿no? Porque había gente, todavía mucha gente exiliada en la cárcel que no podía participar en las fiestas, ¿no? Y también, digamos, de alguna manera había una utilización política por el régimen que había vencido en la guerra, ¿no? Digamos que se hace con los elementos más simbólicos de la fiesta, ¿no? Y digamos que necesitó unos cuantos años de distancia con la guerra civil para que se fueran normalizando más o menos las fiestas. Sí que hay algunos actos que podemos decir que tienen una incidencia directa, ¿no? Ese parón por la guerra civil, ¿no? Por ejemplo, el chupinazo, que era un acto muy informal que tenía lugar en la Plaza del Castillo y que justamente el año 39 ya es la primera vez que se pretende oficializar, ¿no? Y luego inmediatamente pasa a ser lanzado desde la Casa Consistorial, ¿no? Y luego también, bueno, el papel, por ejemplo, de las peñas también cambia un poco antes y después de la guerra, porque también se institucionalizan mucho más después de la guerra. Antes eran, digamos, unas cuadrillas de mozos más informales, luego se convierten en unas entidades, digamos, pues más organizadas, digamos, registradas oficialmente con sus locales, etcétera, ¿no? Bueno, también normal porque entran en una época en la que las cosas informales y espontáneas pues no tenían mucho margen, ¿no? Entonces, bueno, hubo una cierta influencia de la guerra y del luego en cómo se reanudan los Sanfermines, aunque en líneas generales la verdad es que hay bastante continuidad a lo largo de la historia de cómo se han celebrado las fiestas. Muy bien, Miguel, nos hemos quedado sin tiempo, así que si no te importa te voy a llamar otro día porque sí que me gustaría saber realmente cómo crees que puede afectar la pandemia que estamos viviendo a nuestras fiestas. Así que nos vemos pronto, que seguiremos sin duda hablando de San Fermín. Muchas gracias. Pues encantado, gracias. Gracias, buenas noches. Pues sí, porque nos hemos quedado hoy sin tiempo, hemos llegado al final del programa con el mismo mensaje de cada noche, el orgullo que tenemos los navarros y las navarras de cumplir, de solidarizarnos con el personal sanitario, de salir a aplaudir y sobre todo de quedarnos en casa. Hoy lo hemos comprobado en Lizaso. Hasta mañana, buenas noches.
¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.